invito a que tomemos asiento en unos mates de por medio. Quiero que charlemos de este tema. Toda persona, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, porque fuimos creados por Él, por medio de Él y para Él. Toda persona, viva donde viva, se llame como se llame y haya nacido en el país donde haya nacido. Vuelvo a decir, toda persona necesita tener alguna motivación para vivir que sea más alta que sí mismo. Por eso a veces pasa que una chica es adolescente y solamente está pensando en qué se va a poner. No todas piensan en eso, en cómo se va a ver, en qué los demás piensan de ellos y por ahí se enamora de alguien y sigue pensando en un montón de cosas, pero por ahí le toca el ser mamá. Y algo sucede que no es solamente hormonal, no es algo físico, sucede algo espiritual. Comienza a darse cuenta de que ahora tiene una razón más alta que vivir que para sí mismo. Este título tiene que ver con tres cosas que parecen ser muy diferentes una de otras. Pero como la mayoría de sabes que los sinónimos son palabras que son muy similares en su significado, pueden ser a veces usadas en una oración indistintamente, y lo contrario de sinónimo es antónimo, no, antónimo, sí, muy bien. Y vas a darte cuenta que los antónimos son precisamente palabras que están contrapuestas, su significado no tiene nada que ver con otro. Ahora, hay palabras que en su significado a veces son muy contrarias una de otra, pero en algún momento comienzan a unirse y a tocarse. Hoy vamos a hablar del apóstol Pablo, que te va a contar un poco su vida de fanático, pero después te va a contar su vida de apasionado. Y también vamos a leer una partecita en la Biblia que nos habla de un peligro que tenemos aquellos que queremos vivir apasionados por nuestro Rey, por aquel que dio la vida por nosotros, por el Señor Jesús, que es que caigamos en acostumbrarnos. Sabes que toda relación comienza a debilitarse y está en riesgo cuando uno se acostumbra, ¿sí? Así que rápidamente quiero que leamos el testimonio de Pablo. Está ante el rey Agripa, está defendiéndose y él va a sus inicios y vamos a leer esto en la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 26. Dice así el apóstol Pablo: reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y eso mismo hice en Jerusalén con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes. Puse en la cárcel a muchos de esos santos y hasta llegué a aprobar su muerte. En las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras. Estamos hablando de una persona fanática. Ahora, Pablo no fue criado para ser fanático. Se crió con uno de los mejores rabinos o maestros de la ley que existía en aquella época, que tenía un toque especial. Este maestro se llamaba Gamaliel, y Gamaliel no solamente enseñaba información o teología, enseñaba un oficio, enseñaba a vivir, enseñaba a ser humilde, enseñaba un carácter. Evidentemente, en algún momento del proceso de aprendizaje, Saulo de Tarso, hoy el apóstol Pablo para nosotros, comienza a creer que lo mejor que podía hacer con su vida es hacer cosas en contra del nombre de Jesús. ¿Sabes que la Biblia anticipa, y Jesús lo dice muchas veces, de que no nos tenemos que asombrar si comienzan a perseguirnos, si comienzan a aborrecernos y a despreciarnos, porque así lo hicieron con él? Es más, varias veces en los capítulos de Juan 13 al 17, que Jesús guarda sus secretos para contarle a sus discípulos las últimas palabras antes de dar la vida en la cruz, varias veces les dice: yo ya se los dije, acuérdense cuando suceda. Y dice algo así San Juan capítulo 16. Llegará el momento donde lo van a expulsar de los lugares de reunión. Y fíjate lo que dice: hay algunos que van a pensar que están sirviendo a Dios cuando los maten a ustedes. Saulo pensaba que cuando mataba a cristianos estaba haciendo lo mejor que podía hacer para Dios. Hasta que tiene un encuentro del cual va a contar, y vamos a seguir en otros domingos, donde su vida es transformada.
Ahora, quiero que simplemente veamos algo acerca de ser fanático. El fanático, por lo general, no es alguien que está apasionado por algo. El fanático llega a odiar por lo que está apasionado. Y esa es la diferencia. Cuando hoy hablamos de que hay una grieta en Argentina, vas a ver a mucha gente que con la mejor de las intenciones trata de meterse en política para hacer un mundo mejor y de un momento para el otro, como Pablo, comienza a odiar, comienza a despreciar. Como te decía, por ser creados por Dios y Dios puso eternidad en nuestro corazón, de alguna forma necesitamos y tenemos la necesidad profunda de luchar por algo más grande que por las cosas cotidianas de todos los días. Y es ahí donde el enemigo tiene un montón de abanicos como padre de mentira para que nos metamos en causas, en ideologías y peleemos por banderas que nos van a defraudar y que ni siquiera son dignas de que peleemos por ellas. No todo barco llega al puerto donde queremos llegar. No toda causa que parezca justa realmente es la causa por la cual tenemos que luchar. Y por eso hay un abanico de engaños en esta época donde hay mucha gente que se apasiona y se fanatiza a tal punto de llegar a odiar y querer matar al otro que piensa diferente. Quiero decirte que tristemente hay fanáticos cristianos. Cuando te hablo de un fanático cristiano no es alguien que lee la Biblia y ora mucho y adora mucho y se pasaría la vida dentro de una iglesia. No te estoy hablando de ese fanatismo. Tendría que rever algunas prioridades porque cuanto más cerca estás del Señor, su corazón te hace palpitar por lo que Él palpita y te lleva a ver la necesidad de los otros. Pero, ¿qué hace que haya diferencia entre un cristiano fanático y un cristiano apasionado? Bueno, el fanático llega a odiar, a despreciar y a hacerle daño a aquellos que no piensan como él. Hubo un momento muy oscuro de la historia donde el Imperio Romano se vuelve cristiano y ¿sabés qué hace? Empieza a perseguir a todos los que no eran cristianos y lo cristianiza a la fuerza. Eso es terrible. Pero hay muchos cristianos fanáticos que se creen con la autoridad de juzgar, de despreciar y hasta de odiar a otros. Es interesante que la Biblia habla de que en los últimos tiempos va a recrudecer la persecución contra Israel. Sin querer queriendo, te vas a dar cuenta en las noticias, pero hay mucha gente que empieza a tener una especie de odio antisemitista y de odiar a Israel. Es algo de lo que la Biblia dice que iba a pasar. Pero quizás te pasa a vos que por ser cristiano estás en un grupo de amigos, quizás del colegio, del trabajo, y alguien dice, me fui al Unitorco e hice contacto con los extraterrestres. Y todos siguen tomando mate como si nada pasara. Y otro salta y dice, y yo estoy con el tema de las constelaciones, y uno le dice, ¿qué? ¿Te compraste un telescopio? No. Estoy investigando por qué mi abuelita hizo cosas y yo la quiero perdonar. Y la gente sigue charlando como que nada pasara. Pero por ahí salta alguien y dice, yo creo en Jesús. No importa si hablas de cualquier verdura, pero cuando hablas de Jesús algo genera. O aprobación o rechazo, no hay término intermedio. ¿Sabés qué? Muchos musulmanes creen esto, que para ganarse el paraíso, el cielo directo, ¿sabés qué es lo que tienen que hacer? Pueden cortar camino haciendo esto para ir directamente al cielo con una herencia que no te la voy a explicar en esta noche. Pero si un musulmán se quita la vida para matar a un infiel, ahí entramos todos nosotros, todos seríamos infieles por no ser musulmanes, se gana el cielo directo. Por eso vas a entender de que en muchos países musulmanes a los cristianos los quieren matar y los matan y los persiguen. Cada vez se engrosa más la lista en esta época de países donde la persecución se está volviendo cada vez más pesada. Y sin darnos cuenta, hace un poquito atrás en San Luis hubo un evento de WZKFGHI LGTBKQ RSTV. ¿Y sabés lo que tuvieron que hacer? Poner empalizadas y cerrar todas las iglesias. No podía salir a trabajar ningún policía varón, se tenía que guardar y solamente las mujeres policías podían trabajar. En los lugares donde se hospedaba esta gran delegación de muchos lugares, tenían que sacar cualquier símbolo religioso porque era una provocación.
Amigos, es lo que se viene. Y quizás en tu escuela, si vos te parás y decís, falta envidia y truco, yo creo en Jesús y esto no lo acepto, es posible que no te aprueben en alguna materia. Y si no usas el lenguaje inclusivo, es posible de que te discriminen y no te aplaudan. Pero dichosos aquellos que en vez de pagar con la misma moneda y odiar, no son fanáticos, sino que son apasionados y aman a aquellos que los persiguen. El apóstol Pablo está contando cómo en su fanatismo estaba tan enceguecido que estaba dispuesto a hacer lo que sea, hasta obligar a insultar el nombre de Jesús a cristianos, porque pensaba que de esa forma estaba sirviendo a Dios. Es lo que se viene, amigos. Estamos en esta época. Y Jesús lo anticipó muchas veces para que cuando te toque sufrir algo, en vez de afligirte y te pongas mal, recuerdes las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Cuando por mi causa los persigan, los desprecien y hablen mal de ustedes, gócense porque tienen una gran recompensa en el cielo. El apóstol Pedro lo decía de esta forma: si te critican por hacer lo malo, si te maltratan por hacer cosas que no están bien, bueno, te la buscaste. Ahora, si te maltratan, te desprecian o te lastiman por ser fiel al Señor, gózate, gózate. Porque Jesús disfrutó el gozo de sufrir tus dolores y los míos para salvarnos. Es un honor para los que seguimos a Jesús, y eso no es fanatismo, demostrar nuestro amor al Señor amando aún a los que nos odian. Seguimos a alguien que cuando estaba colgado en la cruz y le decían barbaridades, solamente dijo esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa clase de amor hace que dejemos de ser fanáticos, que odian, que desprecian, que trabajan con el resentimiento, con el que no te metas conmigo, vos estás en la vereda de enfrente, y empecemos a darnos cuenta de que Dios es tan sabio, tan bueno y tan misericordioso que no quiere que nadie perezca, y si todavía no ha regresado es porque está dando nuevas oportunidades para que todos se arrepientan. Ahora, vamos a ver otra faceta de Pablo, ahora ya este Pablo que conoció a Jesús. Y esta faceta nos habla de lo que es ser apasionado. Mientras estamos viendo estas cosas, yo quiero que simplemente nos revisemos cuál de estas tres palabritas que estamos definiendo definen cómo está hoy nuestra historia frente a Dios. La segunda es apasionado. Cuando uno piensa en alguien apasionado, piensa en alguien que tiene emociones desbordantes, pero es mucho más que tener emociones desbordantes. Es tener una causa legítima por la cual vivir, morir y amar. Fíjate lo que decía el apóstol Pablo. 2 Corintios 12:15, versículo de heladera declarado por la Real Academia de mi casa. Pegaron la heladera porque está bueno para verlos todos los días. Pablo le está escribiendo a una iglesia, que es la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto le escribe 2 cartas, la primera y la segunda, claro que sí. Y en las dos, casi que Pablo tiene que pedir, por favor, que lo respeten como apóstol. Porque era una iglesia muy crítica, tenía inmoralidades, tenía chiquilinades, celos, envidias, enojos, resentimientos y otras hierbas más. Y sobre todo, una de las cosas que mejor le salía era despreciar a aquellos que lo amaban. Pablo amaba profundamente esta iglesia ingrata. Y después, casi que al terminar la segunda carta, dice esta frase maravillosa. Fíjate, ya no es el fanático que obliga y fuerza a la gente a que crea lo que él cree y si no lo mata. Ahora es una persona transformada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fue derramado en su corazón y el amor de Cristo brota por él. Fíjate lo que dice el mismo apóstol Pablo, transformado por el Espíritu de Dios. Por amor a ustedes, le está escribiendo a gente embromadísima. Yo, con gran placer gastaré lo mío. Ya es todo un tema gastar lo que uno tiene, porque ya tiene que ver con que no soy tan egoísta. Pero dice algo más. Y aún yo mismo me gastaré del todo. Ya es alguien que no solamente gasta lo que tiene, sino gasta su propia vida, gasta tiempo, expone su vida. Y como si eso fuera poco, va un paso más allá. Esta es una persona apasionada. Aún si mientras más los ame, menos amado sea yo. O sea, está bueno hacer algo cuando hay una contrapartida. A veces oramos o buscamos a Dios, hacemos ciertas cosas porque decimos, bueno, yo sé que va a traer bendición. Y está bueno, Dios bendice. Dios honra a los que le honran. Pero muchas veces oramos y la respuesta no viene o la respuesta no es la que esperábamos. Ahora,
este mandamiento de amar a nuestros hermanos, este mandamiento de amar al prójimo, este mandamiento de mostrar cuánto amamos a Dios amando a los demás, es un mandamiento vigente y necesita una valentía y una osadía extra a lo que cualquier fanático puede ofrecer. El fanático fuerza las cosas, obliga, trabaja desde el odio, desde el desprecio, desde el aborrecimiento. Ahora el apasionado trabaja desde el amor. ¿Lo ves a Pablo? Pablo ya le ha rogado varias veces a esta iglesia que cambie de actitud, pero ya se despide, prácticamente está firmando al final, dando la última instrucción y dice, hermanos, quiero decirles algo. Aunque ustedes nunca me paguen con la misma moneda, aunque ustedes nunca me traten como yo los trato a ustedes, quiero decirles algo. Los voy a seguir amando, voy a seguir apostando, invirtiendo mi vida y lo que tengo, aunque amándolos más sea amado menos. Amigos, todavía no hemos llegado a ese nivel de amor y ese nivel de amor solamente lo puede tener alguien que está apasionado por su Señor. Estar dispuesto a ir una milla más, a hacer un sacrificio más. La regla de oro es, todo lo que yo quiero que los demás hagan conmigo es lo que yo primero tengo que hacer con ellos. Pero alguien tiene que tomar la iniciativa. Y la iniciativa la tiene que dar alguien que fue apasionado por el amor de Cristo. Alguien que empezó a arder su pasión porque vio cuánto Dios lo ama. El amor de Dios hizo cabida en su corazón y empezó a transformar su forma de ser, su forma de mirar, su forma de hablar, hasta sus prioridades. Y los hace motivar cada día por vivir por algo más grande que sí mismo. ¿Saben que la Biblia, cuando habla de los engaños del enemigo a la hora de pelear por alguna causa, dice que hay algunos que viven simplemente para el deseo de sus ojos, para lo que quieren tener? La parábola del sembrador, cuando habla de los espinos que ahogan la semilla, dice el engaño de las riquezas. ¿Qué es el engaño de las riquezas? Es siempre querer tener más y nunca saciarse de lo que uno tiene. Es un engaño vivir con el objetivo de tener algo más. No te estoy hablando de que seas conformista, si podés progresar, bienvenido sea, pero tu vida no depende de las cosas que tenés y conseguís. Porque hay una insatisfacción y un engaño en el corazón que hace que a veces nuestra causa mayor por la cual luchamos y invertimos lo mejor que tenemos de nuestro esfuerzo, de nuestra vida, de nuestra pasión, sea por cosas materiales que no van a durar más que nuestra vida en esta tierra, en el mejor de los casos. Y lo que termina pasándole a alguien que tiene avaricia, que le domina el corazón el deseo de tener, es que nunca disfruta lo que tiene porque siempre está faltándole o su mirada está puesta en lo que quiere tener y no en lo que ya tiene. El antídoto contra esto es el agradecimiento, cosa que aquel que vive siempre deseando lo que tiene el otro, jamás va a estar satisfecho con las bendiciones que Dios les da. Otro de los engaños que aparecen es el engaño del placer. Dios nos ha dado un montón de cosas para que las disfrutemos legítimamente, pero hay un problema cuando Dios ya no es el Dios de nuestra vida, ya Dios no es la autoridad máxima, a quién seguimos, a quién amamos, por quién vivimos y hacia quién vamos. Y Dios termina siendo un sirviente para que nos sintamos mejor. Estamos en una época donde el placer se ha vuelto un Dios. Y como dice 2 Timoteo 3, muchas personas van a amar más el placer que a Dios. Cuando uno ama más el placer que Dios, ya Dios no es importante, sino que mi objetivo, lo que me motiva a vivir es sentirme un poquito mejor. Esa adicción es una de las más destructivas y es llamada la madre de las adicciones para todo ser humano. Ahora, a veces sin querer queriendo, el fanatismo hace que adoremos al Dios equivocado. Otro de los engaños que hace que tengamos motivación para vivir cada día es vivir simplemente para que los demás nos aprueben. Qué triste que es la vida de aquel que vive una vida prestada porque vive simplemente para el aplauso de los demás. Cuando no hay aplausos, hay miseria en el ánimo. Cuando no hay aprobación, hay decepción en el corazón. Cuando alguien no comentó mi historia, me siento que nadie me quiere. ¡Hey! Estamos para cosas más altas que esas. Por eso, quiero desafiarte en esta noche a que el Espíritu de Dios te lleve de pelear por cosas que son insignificantes a pelear por cosas que son mucho más grandes que vos y que yo mismo. La Biblia a eso le llama propósito, llamado, ser convocado, invitado por el Dios Altísimo a participar de obras eternas. Pero quiero hablarte de la última palabrita. Va a pasar mi amigo a tocar una canción y ya terminamos. Me tomo el mate porque debe estar excepcional.
¿Querés uno? La palabra acostumbrado. ¿Sabes qué? La palabra acostumbrado, te decía, es alguien que ya no tiene expectativa de que pase algo nuevo, o con su vida, o con una relación, o con algo que está haciendo. El acostumbrado es alguien que alguna vez estuvo apasionado, pero no supo cuidar su pasión. Y es como que ya ha normalizado cosas que antes las tomaba como una bendición, una gracia y una riqueza de Dios otorgada, pero ahora se ha acostumbrado a eso. Uno va a leer todo el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel vivió momentos sublimes donde experimentó el poder de Dios, pero después se acostumbró a eso y pensó que Dios le debía favores y comenzó a acostumbrarse, y cuando uno se acostumbra, una relación comienza a desgastarse y puede terminar en la ruina. El último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Después del libro de Malaquías, Dios se queda callado 400 años, al menos no hay revelación bíblica. ¿Y sabes cómo fue el último diálogo que Dios tuvo con su pueblo? Dios le habló a un pueblo acostumbrado, un pueblo que vivía de glorias pasadas, que todo lo que hacía lo hacía desinteresadamente, descuidadamente, que daba lo que sobraba, que todo lo que hacía lo hacía con una mala intención. Y Dios dice, si soy tu Dios, honrame como Dios. Si soy tu Padre, trátame como un Padre. Y comienza vez tras vez el Señor a iluminar a un pueblo que estaba tan acostumbrado que ni se daba cuenta. ¿Sabes? La Biblia termina relatando que va a llegar un momento donde la iglesia o se apasiona o se acostumbra. Una iglesia apasionada vive en el fuego del Espíritu, vive creciendo en su amor por el Señor y en su amor por los demás, tratando de cada día crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No se acostumbra con lo que sabe, con lo que hizo o con lo que cree que logró. Ahora, cuando alguien se siente como que ya llegó a algún punto, puede venir una línea de declive y un bajón terrible. Fíjate lo que le pasa a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia que cree que está todo bien. Es más, mirá lo que dice capítulo 3 de Apocalipsis. Lo tenemos ahí. Dice, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico. He llegado a tener muchas riquezas. No carezco de nada. Pero sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor, tu pasión, y arrepiéntete. ¿Te acordás que al principio te dije que hay palabras que parecen ser tan contrarias, pero a veces terminan tocándose en sus definiciones? La palabra aborrecer es una palabra que utiliza el fanático para despreciar a los demás. Estuve fijándome en algunos significados de la palabra aborrecer, algunos sinónimos. Y sí, aparece desprecio, aparece odio violento, pero aparecen un par de significados que a mí me golpearon fuerte el corazón. ¿Sabes lo que significa aborrecer? También significa evitar. Es algo muy sutil. Evitar es esquivar. Es hacerme a un lado. También dentro del significado de aborrecer aparece la palabra olvidar. Deuteronomio 30, Moisés dice, o amás a Dios y sos obediente, o sos desobediente y te olvidás de Dios. ¿Sabes que el olvido lleva al acostumbramiento? El olvido de las cosas que Dios hizo por nosotros, el evitar pasar tiempo con Él, el resistir a la voz de su Espíritu cuando nos llama a que tomemos una decisión. Así que entre el fanatismo y el acostumbramiento hay algunos significados o sinónimos que se tocan. ¿Qué sería que en esta noche, esta breve reflexión, nos lleve a pensar cómo estoy yo en mi relación con Dios? Quizás no odio a nadie por mi fe, dichoso, pero quizás tampoco daría la vida por lo que creo y por quien creo. Quizás
Me he acostumbrado a vivir de glorias pasadas y cuando tengo que hablar de mi relación con el Señor tengo que mirar fotos viejas de lo que alguna vez fue y no de lo que hoy está pasando. Quiero decirte que para la iglesia es mucho más nocivo alguien que se acostumbra a un fanático que te persigue. Si en Santa Fe comenzara una persecución, la fe aumentaría y se afirmaría más. Ahora, cuando el acostumbramiento es algo tan sutil que nos envuelve, se vuelve contagioso y uno puede descuidar la relación que jamás tuvo que descuidar. Y por casa, ¿cómo andamos? Yo quiero que cierres tus ojos un ratito y mientras escuchamos esta preciosa canción, ¿ya decidiste o definiste con cuál de estas tres palabritas te identificás? El fanático odia. Si tus convicciones y tus luchas tienen que ver con odiar a alguien, replantea porque de eso no va a salir nada bueno. ¿Sos apasionado? Tenés que cuidar esa pasión, porque hay alguien que está muy interesado en que se asfixie, se agote y se debilite el fervor. Si acaso alguna vez hubo pasión y ahora quedaron cenizas, deja que en esta noche el soplo del Espíritu de vida vuelva a hacer arder y hacer chisporrotear las brasas de tu corazón y del mío. Que el altar vuelva a arder el fuego y nunca se apague de alguien que vive apasionado porque tiene algo mayor por lo cual luchar, algo que no lo lleva al odio, algo que lo lleva a amar aún extremadamente y más allá de los límites conocidos. Señor, en esta noche reconocemos que cuando miramos lo que has hecho por nosotros, el recordar vuelve a encender pasión en el corazón. El pensar en tu fidelidad, en tu bondad, en tu misericordia, en tu perdón, en tu paciencia, hace que nuestro corazón vuelva a palpitar y a arder y a decir, sí, Señor, quiero vivir apasionado por ti. En el poderoso nombre del Señor Jesús.